Bien, lo que vamos a ver hoy es transferencia de calor, pero esta vez con áreas variables, ¿ya? Las anteriores clases ya hemos visto transferencia de calor en paredes, cilindros y esferas, ¿no ve? Esta vez vamos a ver transferencia de calor, pero con áreas variables. Ya comenzamos con este primer ejercicio que me dice. El sólido de la figura tiene bases circulares de radio R y 2R, altura L y conductividad térmica K. Si las bases se ponen en contacto con temperaturas de T1 mayor a T2, determina la corriente calorífica cuando el flujo es estacionario, ¿no? Bien, comenzaremos con lo siguiente. Me dice que la temperatura 1 es mayor a la temperatura 2, ¿no? Entonces, el sentido de mi flujo de calor, ¿cuál será? ¿De arriba abajo o de abajo arriba? De arriba abajo. De arriba abajo, ¿no? Siempre de caliente a frío, ¿no? Entonces, esto va a ser mi sentido de flujo de calor. ¿Listo? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Fíjense, el flujo primero va a entrar por esta área, ¿no? Va a entrar por esta área. Pero fíjense, al transcurrir una cierta distancia, al estar transcurriendo una cierta distancia, el área va a ir cambiando, ¿no? Hasta llegar al área de esta circunferencia, de radio 2R, ¿no? Entonces, el área ya no es constante como en los anteriores casos, ya es variable. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, aplicaré la ley de Fourier. ¿Qué me dice la ley de Fourier? Me dice que el flujo calorífico es igual a ¿qué? Menos K, conductividad térmica por el área. Esta vez lo voy a escribir de forma diferencial, que va a ser diferencial de temperatura sobre diferencial de longitud o espesor, ¿no? En este caso, la longitud, ¿sobre qué eje está? Si tengo mi eje de referencia así, X y Y. ¿Sobre qué eje está mi longitud? Sobre Y, ¿no? Entonces Y acá va a entrar diferencial de Y. ¿A ver? Listo. ¿Qué más? Acá anotar mi sistema de referencia por si acaso. Ya. ¿Listo? ¿Esto qué es? Es la ley de Fourier, ¿no ve? Ley de Fourier. Entonces, fíjense, de acá veremos algunas cositas. K es la conductividad térmica, ¿no ves? Constante esto. No, no varía. El área. Esta área nos importa. Porque esta área habíamos dicho que es variable, ¿no ve? Entonces, esta área que tenemos acá va a ser en función de qué. Esta área tiene que estar en función de qué, muchachos. En función de Y, ¿no? Fíjense su diferencial. ¿En qué variable está su diferencial? Y, ¿no? Entonces, esta área tiene que estar en función de Y. Ahora, ¿cómo hay esa área en función de Y? Primero, acá nos copiaremos esto. Copiar, pegar. Listo. ¿Sí, no? Entonces, acá habíamos dicho que nuestro sistema de referencia era así, ¿no? Así. X y Y. Listo. Ahora fíjense, el área, ¿qué área está variando? O sea, me refiero a lo siguiente. Acá, al entrar, tenemos un área. ¿Qué figura es esta? Es una circunferencia, ¿no ve? El área de esto va a ser pi por el radio al cuadrado, ¿no ve? Lo mismo acá. En la base tenemos lo mismo. ¿Qué área será? Pi por, el área va a ser pi por r, que en este caso va a ser 2 veces r al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tomarme un diferencial en cualquier parte de mi figura, en este caso, de este tronco cono, ¿no? Entonces, yo me tomo un diferencial acá para mi análisis, ¿no? Entonces, yo me tomo un diferencial. ¿Qué longitud o qué radio tendrá esto? Porque si lo vemos de arriba, también va a ser una circunferencia, ¿no? Si lo observamos desde arriba, también va a ser una circunferencia. Entonces, ¿qué radio tendrá esto? Un radio X, ¿no? Que no conozco. Y va a estar a una alturita Y que no conozco.
Este es mi diferencial de y, ¿no? Entonces, para verlo de una mejor forma, acá tengo un grafiquito. Copiar, pegar. Listo. Es lo que estoy haciendo, solo que estoy tomando únicamente la mitad, porque como es simétrico, solo me interesa la mitad de la figura, ¿no? Entonces, como les decía, tomo un diferencial, que en este caso, como estoy tomando la mitad, mi diferencial solo va a ser esta partecita. ¿Y qué radio tiene? Habíamos dicho un radio X y está a una alturita Y que no conocemos. Entonces, el área, ¿qué sería igual, muchachos? El área que es igual para esta partecita de mi diferencial. ¿A qué es igual? Pi x al cuadrado. Exacto, pi por el radio, ¿no ve? Pero en este caso el radio es x, que no conocemos. No estamos dando un radio x que no conocemos. Entonces va a ser pi x al cuadrado, ¿no ve? Fíjense, ya encontré el área. Pero un cachito, el área en función a qué variable tiene que estar. En variable, funciona la variable y. Pero mi área está en función a la variable x. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar una relación que me reemplace esta x y que esté en función a la variable y. No sé si se recuerdan, en el primer parcial en hidrodinámica, hemos hecho ejercicios parecidos, ¿no? Cuando teníamos descarga por orificios, pero en áreas variables, es casi lo mismo. Entonces, fíjense, tengo que buscar un área o una relación, una expresión que me relacione esta x con y, ¿no? ¿Cómo hago eso? ¿Alguien tiene alguna idea cómo hacer? Si se recuerdan de descarga por orificios del primer parcial. ¿Alguien se le ocurre algo? Parece recta, Auxi. Exacto, puedo hallar la ecuación de esta recta, ¿no? Fíjense, acá tengo una recta que es la recta de mi figura, ¿no? Esta rectita. Entonces, si hallo la ecuación de esta recta, voy a hallar una expresión que esté x en función a y, ¿no? Y así reemplazar en mi área. Entonces, hallaré esa ecuación de la recta. Con dos puntos, ¿no? Puedo hacerlo. En este caso, este punto de abajo, ¿qué será? En x tengo X, 2r. 0. No, en este puntito, ¿no ve? Este puntito es, fíjate en la base, es 2r el radio, ¿no ve? Entonces, el radio es este. Entonces, en x tengo 2r. En y, ¿cuánto tengo? 0, ¿no ve? Ahora, para el punto de arriba, ¿cuánto tengo en x? RL. R, R en x y L en y, ¿no ve? Porque va a ser la altura de mi figura. Entonces, tengo esos dos puntos. Ecuación de una recta con dos puntos. ¿Cómo es? X menos x sub 0 sobre y menos y sub 0. Ah, no miento, ¿no? Aunque puede ser así. X1 menos x sub 0 es igual a que y menos y sub 0 sobre y1 menos y sub 0, ¿no ve? Listo, ¿cuál quiero que sea mi y sub 0? O x sub 0. Este que sea, ¿no? X sub 0, y sub 0, este que sea x1, y1, ¿no? Entonces reemplazo. X menos x sub 0, 2r. Sobre x1, ¿cuánto es x1? R menos 2r igual a y menos y sub 0 que es 0 sobre y1 que es L menos y sub 0 que es 0, ¿no? Listo. De aquí, fíjense, ya tengo una expresión que me relaciona x con y. Pero, ¿qué tengo que despejar? Tengo que despejar x, ¿no? Entonces, despejar x. ¿Qué me va a quedar? X menos 2r sobre menos r es igual a y sobre L, ¿no? Entonces me va a quedar x menos 2r es igual a menos ry sobre L. Y x al final, ¿qué me va a quedar? 2 veces r menos ry sobre L. ¿Está bien así? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Está bien despejado? ¿Me he equivocado en algo? Por favor, revísenlo. ¿Cómo es? ¿Está bien o no? Sí, Auxi. Ya.
Ahora fíjense, ya he encontrado una relación de X con Y, ¿no? De X con Y. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reemplazarlo en mi formulita de área, ¿no? Área era pi por X al cuadrado. Pero yo ya conozco X, entonces lo reemplazo. Área va a ser igual a ¿qué? Pi por X, que en este caso X es todo esto, 2 veces R, menos R, Y, así lo haré, R sobre L por Y, R sobre L por Y, y todo esto está al cuadrado, ¿no ve? Entonces, fíjense, esta área ya está en función de Y, ¿no? Ya está en función de Y, entonces con esta área ya puedo ir a mi ecuación de Fourier, a mi ley de Fourier, y reemplazarlo, ¿no ve? Y para poder hallar el flujo. Entonces lo reemplazo. Flujo de calor es igual a ¿qué? Menos K por el área, pero era el área en función de Y. El área en función de Y es todo esto. Pi 2R menos RL por Y al cuadrado, ¿no ve? Esta es la diferencial de T, diferencial de Y hemos dicho, ¿no? Listo. Fíjense, ya está todo en función de Y, el área. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para poder integrarlo, tengo que separar los diferenciales, ¿no? Entonces, o como se dice, llevarlo el diferencial de Y al otro lado, ¿no ve? Todo lo que tenga variable Y también, ¿no ve? Ya. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me va a quedar lo siguiente. H sobre, ¿qué lo puedo llevar? Todo esto lo llevaré. 2R menos R sobre LY. Todo esto al cuadrado. Acá este diferencial de Y está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿no? Diferencial de Y. ¿Igual a qué? ¿Qué me ha quedado? Menos K pi, ¿no? K pi menos K pi, diferencial de temperatura. Listo. Ahora fíjense, ahora sí ya puedo integrarlo, ¿no? A todo esto tengo que integrar. Entonces, sacaré lo que es constante. Acá lo único constante va a ser h, integral de diferencial de y sobre 2 veces r menos rl por y, ¿no? Al cuadrado. ¿Igual a qué? Menos k pi, esos son constantes, integral de diferencial de temperatura. ¿Listo? Pondré mis límites. La temperatura, ¿desde dónde está yendo? De temperatura 1 a temperatura 2. Perfecto, entonces mi límite inferior va a ser T1, ¿no? T1. Y esta temperatura 1, ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto vale Y? ¿A qué altura está esa temperatura 1? L, ¿no? L. Listo. Está llegando hasta una temperatura 2, mi límite es superior. Esta temperatura 2, ¿a qué altura está? 0. 0, ¿no? 0. Listo. Fíjense, ya está armado mis integrales, tengo que resolver mis integrales. Lo de la temperatura está facilito. Esta partecita está facilita. Lo complicado va a ser acá, ¿no? ¿Cómo puedes resolver esa integral, muchachos? Cambio de variable. Cambio de variable, ¿no? Lo más fácil. Cambio de variable. ¿Cuál va a ser mi cambio de variable? Va a ser todo esto. 2R menos R sobre L, Y. ¿No? Esto que sea igual a... ¿Qué letra quieren? ¿Qué letra quieren? Ya, U le pondremos, ¿ya? U. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que diferenciar, ¿no? Diferenciamos. 2R es constante. Derivado de una constante. 0, ¿no? Menos RL, diferencial de Y, es igual a diferencial de 1. De aquí puedo despejar diferencial de Y. Es igual a menos L sobre R, diferencial de U. ¿Estamos de acuerdo?
¿Sí o no? Sería 2 menos R sobre L diferencial de Y. No. Este es mi cambio de variable, ¿no ve? Ahora esto yo lo tengo que diferenciar. 2R es constante. La derivada de una constante, 0, ¿no ve? Menos. La derivada del producto. No, porque esto también es constante. R sobre L es constante, entonces sería A por Y, ¿no ve? Si esto lo diferencio, va a ser, la constante se queda. Va a ser A por diferencial de Y, ¿no ve? ¿Estamos de acuerdo? LR por 1 sobre todo eso, Sauchi. Sobre 2R menos RL sobre Y. ¿Cómo? O sea, la respuesta sería LR sobre 1 sobre 2R menos RL por Y. ¿Cómo? No te estoy... O sea, después de integrar, Sauchi, lo haremos rápido. Ah, ya, la integral. Ah, ya, te estás adelantando mucho. Estoy diciendo con calmita. Ya, tranquilo. Ya, estoy diferenciando, ¿no? Ya tengo mi diferencial de U, diferencial de Y. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reemplazar nomás, ¿no? Ya, reemplazo en mi integral. ¿Qué me va a quedar? H es igual a que integral de L. Ah, no, los límites cambian, ¿no? Ahorita vamos a ver los límites. Integral de, ¿qué? Diferencial de Y. Diferencial de Y es menos L sobre L, diferencial de U sobre, esta habíamos hecho cambio de variable, U al cuadrado, ¿no ve? Esto es igual a menos Kpi, integral de T1, T2, diferencial de T. Listo, sacaré las constantes. Esto está mal. Es H por. Ya. Entonces me va a quedar menos LH sobre R integral de diferencial de U al cuadrado igual a menos Kpi T1, T2 diferencial de T, ¿no ve? Ahora los límites. Como he hecho cambio de variable, puedo mantener los límites, pero después voy a tener que volver del cambio de variable, ¿no ve? Entonces para mí lo más fácil es también cambiar los límites, ¿ya? Límites. Cambiamos los límites. Cuando... ¿Dónde está? Acá. Cuando y valía L, ¿cuánto valdrá U para mi cambio de variable? Entonces, lo único que tengo que hacer es reemplazar acá, ¿no? En mi cambio de variable. Cuando y valía L, ¿cuánto vale U? Reemplácenmelo. R. R, ¿no? Listo. U vale R. Cuando y vale 0, ¿cuánto vale U? 2R. 2R. Perfecto. Estos van a ser mis nuevos límites. Este era Y1, Y2, este que sea U1, U2, ¿no? Él está abajo, ya. Entonces, mis límites van a ser desde R hasta 2R. R hasta 2R, ¿no? Listo. Ahora sí puedo integrar. Esto ya está más fácil. Menos LH sobre R. ¿Cuánto es esta integral? Menos 1 sobre U. Ya. Aquí va a ser menos 1 sobre 1, ¿ve? Listo. Desde R hasta 2R. Esto es igual a menos Kpi. Acá diferencial de T únicamente va a ser T. Desde T1 hasta T2, ¿no? Listo. ¿Qué voy a tener? Menos L sobre HR. Menos 1 sobre 2R. Menos... En este caso sería más. O el signo lo saco, ¿no? Para que sea más fácil. Si el signo lo saco menos por menos más, este signo se va. ¿Qué va a quedar? 1 sobre 2R menos 1 sobre R es igual a menos Kpi T2 menos T1. ¿No? ¿Cuánto es 1 sobre 2R menos R? Un medio menos 1. Un medio, ¿no? LHR. Aquí me va a quedar menos un medio. 1 sobre 2R. ¿Sí? Sí, Auxi. Ya, igual a que menos Kpi T2 menos T1, ¿no? ¿Listo? Acá, ¿qué tengo que despejar? Tengo que despejar el flujo de calor. Entonces me va a quedar este menos con este menos. Chao, ¿no? ¿Qué me queda?
R al cuadrado, 2R al cuadrado, K, pi, T2 menos T1 sobre L, ¿no? L. Esto es mi flujo de calor. ¿Se entiende? ¿Dudas, preguntas, muchachas? ¿Han visto? Es igual que descarga por orificios, ¿no? O perdón, sí, descarga por orificios, pero con áreas variables. Es lo mismo. ¿Preguntas, dudas, muchachos? Preguntas, dudas. Ahí se queda una fotito, vamos a hacer otro. Bien, continuando vamos a realizar este ejercicio que nos dice calcular el flujo de calor a través de un cuerpo semiesférico detallado en la figura de conductividad térmica K, donde el área menor está a una temperatura T2 y me dice que T1 es mayor a T2, ¿no? Bien, como me dice que T1 es mayor que 2, el flujo va a tener el siguiente sentido, ¿no? Este. De temperatura caliente a temperatura fría, ¿no? Esto va a ser H. Bien, vemos que el área varía, es una semisfera, entonces el área va a estar variando. Y aquí tenemos una vista de perfil, ¿no? Si acá nosotros nos dibujamos los ejes X y Y, vemos que es simétrico y podemos realizar ya el análisis, ¿no? Primero partiremos con la ley de Fourier. ¿Qué me dice la ley de Fourier? Fourier, ¿no? Que me dice que el flujo de calor es igual a menos K por A, diferencial de temperatura, diferencial de, en este caso está variando en el eje X, ¿no? Diferencial de X. Listo. Acá yo necesito un área en función a X para poder integrar con mi diferencial de X, ¿no? Y esa área ya lo voy a conseguir de mi gráfico. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que elegir un diferencial, ¿no? Acá yo voy a elegir un diferencial. Algo así, ¿no? Para mi análisis. Listo. Elijo el diferencial. ¿A qué distancias van a estar? Desde el eje X hasta mi diferencial tengo una distancia X. Y el radio de mi circunferencia va a ser Y, ¿no? Entonces el área va a ser la siguiente. Vemos que el área seguramente va a ser así. Y el área va a ser igual a pi por el radio al cuadrado. En este caso el radio va a ser Y al cuadrado. Si nos fijamos, esta área está en función a Y. Pero nosotros, ¿qué necesitamos? Necesitamos un área en función a X. Entonces tenemos que encontrar una expresión que nos relacione la X con la Y, ¿no? Entonces, acá me copiaré esto de nuevo. Entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? Acá. Listo, vamos a tener lo siguiente. Nuevamente me trazo mis ejes. X y Y. Y me voy a dibujar mi diferencial, ¿no? Acá. Diferencial, esto era una distancia Y. Entonces, ¿esta distancia qué será? Esta distancia de celestito. Es el radio, ¿no? De mi semisfera. Entonces, si nos fijamos, se me está creando un triángulo rectángulo que me va a poder ayudar a encontrar esa expresión que es relación X y Y. Entonces, tenemos la hipotenusa que es R, Y y X. Entonces, de aquí puedo hallar por Pitágoras esta relación que R cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado, ¿no? Fíjense, acá me está pidiendo para reemplazar Y cuadrado, entonces despejaré directamente de acá Y cuadrado, que es igual a R cuadrado menos X cuadrado, ¿no? Entonces, fíjense, ya tengo la relación que necesitaba para poder reemplazar en mi área. Entonces, yo digo esto en área, ¿no? Entonces, si yo lo reemplazo, voy a tener A es igual aquí a pi por Y al cuadrado, pero Y al cuadrado es todo esto, ¿no? R al cuadrado menos X al cuadrado. Listo, y si nos damos cuenta, esta área ya está en función a ¿qué? En función a X. Entonces voy a poder reemplazar en la ley de Fourier, ¿no? Entonces reemplazando voy a tener lo siguiente.
h es igual a ¿qué? A menos k por área en función de x, que es pi, r cuadrado, menos x cuadrado, diferencial de temperatura, diferencial de x, ¿no? Listo, ya tengo mi ley de Fourier para mi problema. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que separar las variables, ¿no? Los diferenciales. Pero antes, trataré de hallar esta distancia para poder introducirlos en mis límites. Esta distancia, ¿no? ¿Desde dónde hasta dónde está yendo en el eje X? Esta distancia. D le llamaré. Entonces me copiaré nuevamente mi dibujito para que se entienda mejor. Este. Y le damos a pegar, ¿no? Listo, esto. Lo que quiero hallar es esta distancia. Esta distancia de. ¿Desde dónde hasta dónde está yendo en el eje X, ¿no? Nuevamente este es el eje X y este es el eje Y. Entonces necesito esa distancia de. ¿Cómo lo puedo hallar? Nuevamente voy a relacionarlo con un triangulito. Fíjense cómo. De acá a acá tengo radio R, ¿no? Y de acá a acá es R minúscula, hasta este puntito. O sea, esta distancia es R minúscula. Si yo me trazo esta distancia, ¿qué será? Es el radio mayor de mi semiesfera, ¿no? Entonces, fíjense, nuevamente se ha formado un triángulo rectángulo. Este es R minúscula, R mayúscula y D, ¿no? Lo que quiero hallar. Entonces, R cuadrado, R mayúscula cuadrado, va a ser igual a ¿qué? A R minúscula cuadrado más D cuadrado. Si yo despejo de aquí D, va a ser igual a la raíz de R mayúscula al cuadrado menos R minúscula al cuadrado. Listo, ya tengo la distancia que yo necesito para poder poner mis límites, ¿no? Cuando ya esté integrando, que en este caso es la distancia de desde dónde está mi figura alrededor del eje X, ¿no? Entonces ya tengo eso más. Acá, continuamos con nuestra ley de Fourier. Vamos a armar nuestras integrales. Vamos a hacer lo siguiente. H sobre pi lo pondré. Acá, ¿qué más? Acá me va a quedar r cuadrado menos x cuadrado. Y todo esto por diferencial de x, ¿no? Igual a ¿qué? A menos k por diferencial de t. ¿Qué tengo que hacer con esto? Tengo que integrar, ¿no? Y al integrarlo voy a tener lo siguiente. Sacaré todas las constantes. H sobre pi es constante. Y aquí recién entra mi integral, ¿no? Integral de dx sobre r cuadrado menos x al cuadrado. Listo. Igual a ¿qué? A menos k. Eso es constante, entonces sale de la integral. Y voy a tener diferencial de temperatura, ¿no? Pondré mis límites. De límites de temperatura. ¿Desde dónde está yendo? Fíjense, el radio mayor tiene una temperatura T1 y el radio menor tiene una temperatura T2, ¿no ven? Entonces, según nuestro flujo es en este sentido, entonces está partiendo de T1. En T1, ¿cuánto valdrá X? Va a valer 0, ¿no? Entonces aquí voy a poner T1 y en T1 la distancia en el eje X es 0. Para T2, fíjense que es el radio menor. ¿Cuánto es la distancia en X? Es justamente la D que hemos hallado antes, ¿no ven? Entonces va a ser la raíz de R mayúscula al cuadrado menos R minúscula al cuadrado. ¿Listo? Ya está armada mis integrales, ya tengo todos mis límites, ¿no? Esta partecita de la integral es facilito. Entonces, esto es lo que nos va a complicar, ¿no ven? Fíjense, es integral. ¿Cómo puedes resolver esta integral? Lo que voy a usar es una expresión ya obtenida de tablas, ¿ya? Que es la siguiente. Esta expresión ya obtenida de tablas, ¿ya? Que es casi parecido a lo que tenemos nosotros, solo que tenemos que hacer una pequeña cosa. Que es lo siguiente. Fíjense, diferencial de U. En este caso, U es mi variable y A es una constante, ¿no? Diferencial de U sobre U al cuadrado menos la constante al cuadrado. Y aquí fíjense que yo tengo en la integral. Diferencial de X, la constante al cuadrado menos la variable al cuadrado, ¿no? En este caso, ¿qué tengo que hacer? Esto tengo que cambiarlo de posición, ya para poder usar esta integral de tablas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a factorizar el signo. Fíjense, me va a quedar lo siguiente. H sobre pi integral de dx sobre
Acá estoy factorizando el signo, entonces va a ser x al cuadrado menos r al cuadrado. Y el signo que estoy factorizando lo sacaré afuera. ¿Ya? Acá está el signo que estoy factorizando. Listo, mis límites desde 0 hasta la raíz de r mayúscula al cuadrado menos r minúscula al cuadrado. Igual a qué? A menos k, integral desde t1 hasta t2 de diferencial de t, ¿no? Este menos con este menos, chao, ¿no? Entonces, fíjense, ya he hallado algo similar a la integral de tablas. Entonces, directamente integro h sobre pi. Integral de esto me dice que es 1 sobre 2 veces la constante. Entonces, 1 sobre 2 veces. En este caso, mi constante es r mayúscula. Entonces, 1 sobre 2 r. Neperiano de qué? U menos a. U va a ser la variable que en este caso es x menos a, que es la constante r. Sobre x más r. ¿No? Listo. Y todo esto evaluado desde dónde? Desde 0 hasta la raíz de r mayúscula al cuadrado menos r minúscula al cuadrado. Listo. Igual a que esta integral está facilito. K solo me va a quedar t evaluado de dónde a dónde. Desde t1 hasta t2, ¿no? Listo. Continuaremos con mi integral. Lo evaluaré. H sobre pi. Acá lo haré mejor. Va a ser h sobre 2 pi r. ¿Neperiano de qué? Fíjense, al evaluar, ¿qué es? Límite superior menos límite inferior. Entonces, como voy a tener una resta de logaritmos, directamente lo voy a poner en una división. Entonces me va a quedar lo siguiente. X es raíz de r mayúscula al cuadrado menos r minúscula al cuadrado menos r. Sobre r mayúscula al cuadrado menos r minúscula al cuadrado más r, ¿no? Sobre, ya esta es ya la división debido a la resta de logaritmos. Entonces me va a quedar lo siguiente. 0 menos r y 0 más r, ¿no? Listo, ya tengo esto. Esto va a ser igual aquí. Acá, t2 menos t1. ¿Listo? Ahora fíjense esto. Me va a quedar acá menos r sobre r. ¿Eso qué va a ser? Esto directamente ya es menos 1, ¿no? Entonces, este menos 1 que puede ser, lo puedo sacar afuera, una opción. O fíjense, lo voy a subir a esta expresión del numerador. Entonces, al subirlo el signo negativo, estos dos van a cambiar, ¿no ven? Entonces voy a hacer eso. Me va a quedar lo siguiente. H sobre 2 pi r mayúscula, neperiano de qué? Esto ya lo voy a cambiar, va a ser r mayúscula menos r cuadrado menos r minúscula al cuadrado, ¿no ven? Sobre. Acá voy a tener, así lo haré, r más r cuadrado más, no, en este caso es menos r minúscula al cuadrado, ¿no? Listo. Igual a qué? Acá, T2 menos T1. ¿Listo? ¿Qué tengo que despejar? Tengo que despejar el flujo de calor. Entonces va a ser H, 2 pi KR, T2 menos T1. Todo esto sobre el neperiano de qué? De R menos raíz de R cuadrado menos R minúscula al cuadrado sobre R mayúscula más raíz de R mayúscula al cuadrado menos R minúscula al cuadrado. Listo. Esa sería la expresión para poder hallar el flujo de calor en este ejercicio, ¿no? En una semisfera. Listo. Con eso terminaríamos el problemita. Ya, ¿qué dice? Calcular el flujo de calor a través del cuerpo detallado en la figura de conductividad térmica K, donde el área menor está a una temperatura T1 y me dice que T1 es mayor a T2, ¿no? Acá lo mismo. Fíjense qué figura será esta. Es un prisma, ¿no? Un prisma cortado, si quieren. Acá lo mismo. Aplico la ley de Fourier. ¿Cómo es la ley de Fourier? H es igual a menos KA por diferencia de temperatura diferencial de, en este caso va a ser X o Y. Y, ¿no? Listo. Tengo que hallar el área. Entonces me dibujaré. Acá me trazaré mis ejes. Algo así, ¿no? Así. Así. Listo. ¿Cómo está variando mi figurita? Si yo lo veo de frente, va a ser algo así, ¿no? Algo así.
Sí, lo de frente, ¿no? Acá lo completo si quieren. Al otro lado. Va a ser eso, ¿no? Si yo lo estoy viendo de frente. Entonces, el área, ¿qué área será? ¿Qué área variará? ¿Qué área toma? X al cuadrado. Si acá tomo mi diferencial, este va a ser X al cuadrado. X, ¿no ves? Fíjate, es un cuadradito. El área que está variando es un cuadradito. Acá también va a ser un cuadradito. Acá también va a ser un cuadradito y así, ¿no ves? Entonces, el área es un cuadrado. Va a ser eh, X al cuadrado directo, ¿no? Si tomamos el diferencial. ¿Listo? Ya tengo eso. Ahora tengo que hallar una relación o una expresión que me relacione X con Y. Porque fíjate, mi área en función de qué tiene que estar, en función de Y. ¿Cómo hallo eso, muchachos? ¿Cosido la recta? Puede ser ecuaciones rectas, ¿no? Acá tengo un punto, acá tengo otro punto. Este punto, ¿qué será? El punto de abajo, ¿qué será? El punto de abajo. ¿Cuánto tengo en X? A medios. A medios, ¿no? A medios 0. A medios, coma 0. El punto de arriba. B medios, coma L, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Creo que sí. Ya, ahora, ¿qué hago? Ecuaciones rectas, ¿no? Ah, lo mismo. ¿Qué me decía? X menos X sub 0 sobre Y menos Y sub 0 es igual a ¿qué? Y1 menos Y sub 0 sobre Y2 menos Y sub 0. Bueno, acá es... Está mal. X menos X sub 0, X1 menos X sub 0, esto es igual a Y menos Y sub 0. Listo. Ahora acá, esta que sea mi X1, Y1, X0, Y0. X menos A medios sobre B medios menos A medios igual a Y menos 0, L menos 0, ¿no? Listo. Y sobre L directo. ¿Qué tengo que despejar? X o Y. ¿Qué tengo que despejar? X o Y. X, ¿no? Entonces, tengo que despejar X. Va a ser Y sobre L por, como tiene el mismo denominador, directo, ¿no? Va a ser B menos A medios más A medios. ¿Está bien? Sí, creo que sí está bien. Ya. Entonces X va a ser igual a que Y B menos A sobre 2L más A medios, ¿no? Listo, ya tengo una expresión. Esto yo lo reemplazo en dónde? En mi formulita en mi ley de Fourier, ¿no? Primero en el área. Área va a ser igual a que entonces Y B menos A sobre 2 veces L más A medios, todo esto al cuadrado, ¿no? Listo, esto ya está en función de Y. Lo reemplazo en mi ecuación de Fourier que va a ser H es igual a menos K, A, que va a ser todo esto, Y B menos A, 2L más A medios, todo esto al cuadrado, ¿no? Diferencial de T, diferencial de Y, ¿no? Listo. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora, muchachos? Para el otro lado integral. Armar nuestras integrales, ¿no? H, aquí lo llevo. Entonces lo llevaré, pues. De Y sobre Y, B menos A, 2L
más A cuadrado. Listo. Igual a qué? Menos K, diferencial de T, ¿no? Eso es. ¿Para qué hago? Pero ahora, Ya, ¿cómo integro? Esto está fácil, como siempre. ¿Esto cómo lo integro? 2L sobre B menos A menos 1 sobre esa cosa. 2L B sobre B menos A. sobre B menos A. B. No, la B no hay. Entonces, integrando nos da eso. De aquí que se va este con este. Chao. ¿Qué me queda? H2LH 2HL sobre. Este hay que evaluar todavía, ¿no? Lo evaluamos desde. ¿Desde dónde está dónde? Acá nos falta la integral. Menos K, T. Acá lo mismo. Lo evaluamos desde dónde está dónde. Desde T1. ¿Cómo va el flujo? Hacia arriba, ¿no? De T1 a T2. Hacia arriba, ¿no? Este es mi flujo. Entonces, límite inferior T1, límite superior T1, T2. Listo. Ahora, ¿cómo varía mi longitud? Desde 0 hasta L. ¿Estamos de acuerdo? T1 tenemos 0, T2 tenemos L, ¿no? Sí, está bien. L, desde 0 hasta L. Ahora sí lo evaluaremos. Me va a quedar H, el negativo se ha ido. El 12 lo sacaré. 1 sobre L, B menos A, sobre 2 veces L, más A medios. Esto por B menos A. B menos A también lo puedo sacar, ¿no? B menos A. Menos 1 sobre 0 sobre 2 veces L más A medios. Esto es igual a, el menos también se ha ido de acá arriba. K, T2 menos T1. ¿Listo? ¿Qué me queda? 2HL sobre B menos A. 1 sobre este L con este L. Chao. B menos A más A medios, ¿no? Menos 1 sobre A medios. ¿Está bien? ¿Está bien, muchachos? Jonathan, no te escucho bien. Jonathan. Jonathan. ¿Está bien o no? Oxy, ¿de dónde ha aparecido el B menos A más A? De aquí. Este L con este L se ha ido, ¿no ve? Sí. El con L, chao. Entonces, fíjate, tienen el mismo denominador. Entonces va a ser B menos A Ah, más A. ¿Lo ven? Eso es lo que he hecho. ¿Está bien, muchachos, o no?
Auxi, Sí, continuaremos. está bien. Ya, entonces esto con esto, chao. ¿Qué me queda? 2HL sobre B menos A. 1 sobre B medios menos 1 sobre A medios. Esto sería así, ¿no? 2 sobre B menos 2 sobre A. Esto es igual a K T2 menos T1. ¿Qué tengo que despejar? H, ¿no? H va a ser igual a K B menos A T2 menos T1 sobre 2 veces L 2B menos 2 veces A. ¿Eso es? Sí, está bien. Podemos reducirlo más, Auxi. Se puede reducir más, ¿no? ¿Qué podemos reducir? El denominador, ¿no? B menos A, T2 menos T1 sobre 2L. A por B. 2A menos 2B. Listo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Fíjate, acá si yo lo factorizo el 2, con este 2 de abajo, se me va, ¿no? Ah, no, mentira, se va a hacer 4. Entonces me va a quedar H es igual a ¿qué? K, B menos A. Ahora, hay algo que quiero que se den cuenta. Acá me va a quedar A menos B, ¿no ve? Para que se me vaya con este de arriba, tengo que factorizar el signo, ¿no? T2. O directamente esto cambiarlo de posición, ¿no? Ya, ¿qué me va a quedar? Esto lo factorizaré, me va a quedar A menos B. Estoy factorizando un signo. ¿Ese signo dónde entra? A las temperaturas que entran. Entonces me va a quedar T1 menos T2 sobre 4 veces L. Aquí me va a quedar A menos B sobre A por B, ¿no? A por B. Listo, ¿qué me queda? H va a ser igual a este con este chao. El A por B sube, me va a quedar K, A por B, T1 menos T2 sobre 4 veces L. ¿Lo ven? ¿Está bien? Eso salía Auxi en el examen. Sí. Esto seguramente les va a dar el INGE como práctica, porque era de su anterior examen. Todo lo que es conducción ya lo hemos visto, desde placas planas, cilindros, esferas y áreas variables, ¿no? Entramos a lo que es convección, ¿ya? ¿Qué me dice? Las superficies de una placa metálica cuadrada de 10 centímetros de lado, de grosor 5 milímetros y de conductividad 1,45 calorías grados centígrados centímetro segundo, se encuentran a las temperaturas de 90 y 85 grados centígrados. La superficie menos caliente está expuesta a un ambiente de 20 grados centígrados. Calcula el coeficiente convectivo del par de materiales. Ya. En este caso, fíjense, acá tengo mi grafiquito. Copiar, pegar. Listo. Dice que tengo una placa metálica, ¿no? Una placa metálica cuadrada de 10 centímetros. Entonces, esto es 10. Y esto es 10, ¿no? Y de espesor o de ancho, grosor, dice 5 milímetros. Milímetros. Esto está en centímetros, por si acaso. Centímetros, centímetros.
Una conductividad térmica 1,45 caloría, grados centígrados, centímetros, segundo. ¿No? Se encuentran las temperaturas de 90 y 85 grados centígrados. La superficie menos caliente está expuesta a un ambiente de 20 grados centígrados. Entonces, este lado está 90 y este lado está a 80, ¿no? 85. Ya. Acá, lo borraré. Borrar. Así lo haremos. Ya. Esta es mi plaquita, ¿no? Mi plaquita dice que está a esas temperaturas, 85. Entonces, lo que yo haría es un flujo así, ¿no? H. Pero un ratito, muchachos. Me dice que la superficie menos caliente está expuesta a un ambiente de 20 grados centígrados. Entonces, ¿qué pasa cuando una placa o un objeto está expuesto a un ambiente, así decirlo, o un fluido? ¿Ya? Un fluido puede ser aire, puede ser un líquido, puede ser un gas, cualquier cosa, ¿ya? En este caso se va a crear, como pasa en los autos, no sé si han visto, cuando está lloviendo en el parabrisas, se empaña, ¿no? El vidrio, se queda como una peliculita en el vidrio, una película. Entonces, pasa lo mismo cuando estamos trabajando con convección. Acá se me va a crear una peliculita, una pequeña, un pequeño espesor de eso, de esa película, ¿ya? Como les decía, como en los parabrisas, como en los autos, se empañan el vidrio y se crea como una especie de, ¿cómo les digo? Una especie de laminita que es esto, ya una película convectiva. Entonces, esa película convectiva se produce a raíz de una transferencia de calor por convección, ¿ya? Entonces, aquí nos vamos a introducir al flujo de calor por convección H. Aquí es igual al flujo de calor por convección. Es igual a H minúscula, que ahorita lo vamos a ver qué es, área por, en este caso es temperatura de la superficie menos temperatura del ambiente. Ya, acá pondremos nuestras variables H, sabemos que es el flujo de calor, ¿no? H minúscula. H minúscula es el coeficiente convectivo. ¿Ya? ¿Qué unidades tendrá esta? El flujo de calor, ¿qué unidades tiene? Watts, calorías sobre segundo o joules sobre segundo, ¿no? Este H convectivo, ¿qué unidades tendrá? Va a tener caloría, grados centígrados, centímetro cuadrado por segundo. Esas son unidades de CGS, ¿no? O puede también tener watt sobre grado centígrado, metro cuadrado, ¿no ve? O también puede tener joule sobre grado centígrado, centímetro cuadrado o metro cuadrado por segundo, ¿no? Esos son los unidades. Área, sabemos que A es el área. TS, por si acaso, es la temperatura de la superficie. Y T infinito es la temperatura del ambiente o del fluido. ¿Qué le ponemos? Fluido le ponemos. Fluido. ¿Ya? Eso es. Entonces, vamos a utilizar esta formulita para transferencia de calor por convección. ¿Ya? Por convección. Entonces, fíjense, acá nos decía que la pared más fría está expuesta a un ambiente de 20 grados centígrados. Ese 20 grados centígrados es la temperatura del ambiente. ¿Ya? Temperatura del ambiente o temperatura del fluido. ¿Ya? Como ustedes quieran.
Esa va a ser nuestra temperatura. ¿Y cuál será nuestra temperatura de superficie cuando hagamos por convección? Va a ser 85 grados, ¿no ve? Porque el otro lado de la paredcita está a 85 grados centígrados. Entonces, esta temperatura de 85 grados está entre la pared y la película que se ha formado, ¿no? En mi pared. 85 grados centígrados. Listo. Eso es. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos convección? Transferencia de calor por convección. Habíamos dicho que en conducción lo asemejábamos a una analogía eléctrica, ¿no? Analogía eléctrica. Entonces, cada paredcita era una resistencia. Pero fíjense, al crearse una película por convección, también se me va a generar una resistencia. Entonces, acá ya entra lo que les decía. ¿Dónde está mi grafiquito? Este. Copiar. Aquí ya entra esto. Tengo mi paredcita, ¿no ve? Mi paredcita, mi plaquita. Y como está expuesta al aire o a un ambiente, se me ha generado esta película, ¿no ve? Esta es una película. Una película. Entonces, fíjense lo que les decía. Acá en medio está la temperatura de 85 grados centígrados. Esta paredcita, este lado, está a 90 grados centígrados y el ambiente está a 20 grados centígrados, ¿no ve? Entonces, fíjense, al crearse esa peliculita, se está creando como una pequeña paredcita, ¿no ve? De un espesor mínimo. Entonces, se está creando una pequeña paredcita, pero de un espesor mínimo, que casi no se ve, que casi no se nota. ¿Ya? Entonces, eso también me va a generar una resistencia. Entonces, una resistencia por la pared y una resistencia por conducción. ¿Lo ven? R1 y R2. Listo. Ahora, ¿cómo puedo hallar esa resistencia por conducción? Habíamos dicho que nosotros que H es igual a ¿qué? Ley de Fourier para conducción. Era K por A, temperatura caliente menos temperatura fría sobre L, ¿no? Eso era. ¿Cómo sacamos la resistencia? H era igual a temperatura caliente menos temperatura fría sobre L K por A, ¿no? Entonces, esto era nuestra resistencia para conducción. Hacemos lo mismo para convección. H, ya les había dicho, el flujo de calor es igual a H minúscula por área por temperatura de la superficie menos temperatura del ambiente. ¿Lo ve? Ahora, si yo quiero asemejarlo, me va a quedar lo siguiente. TS menos temperatura del ambiente, 1 sobre H por A. Listo. Entonces, esto va a ser mi resistencia por convección. ¿Ya? Listo, tengo esas dos resistencias. Ahora, fíjense, estas dos resistencias, ¿cómo están? ¿En serie o en paralelo? ¿Cómo están? Sería. Serie, ¿no? Entonces, mi flujo, ya les había dicho que es así, H. Tengo dos resistencias en serie, ¿no ve? R1, R2. Listo, mi flujo es así, H. Pero como está en serie, el flujo en la resistencia 1 va a ser igual al flujo de la resistencia 2. Entonces, y eso va a ser igual al flujo total, ¿no ve? Eso ya habíamos aprendido en placas planas. Ahora, para resolver este ejercicio puedo hacerlo de dos formas, ¿ya? Uno es hallando una resistencia equivalente y con un flujo, ¿no ve? Pero necesitaría un flujo. ¿Y ese flujo cómo puedo hallarlo? En primera instancia puedo hallarlo con solo la pared, ¿ya? Si yo tengo solo la pared o la placa, va a estar pasando un flujo, ¿no ve? Va a estar pasando un flujo. Entonces, ¿cuál era la pared? Hemos dicho, era esta resistencia 1. Entonces, está pasando un flujo. H, H1. Por R2 está pasando un H2. Pero sabemos que como está en serie, nuestras paredes, H1 es igual a H2 es igual a H total, ¿no ve? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hallar el H1
por solo conducción, ¿no? Entonces, haré eso. H es igual a ¿qué? Haremos la ley de Fourier, pero con analogía eléctrica. Temperatura caliente, que es 90, menos temperatura fría, que es 85, sobre una R. ¿R qué? R entre esas dos temperaturas, ¿no? Esto es 90 y esto es 85. ¿Qué resistencia está entre esas dos temperaturas? $20. ¿Qué resistencia está entre esas dos temperaturas, muchachos? R1. Ya, R1. ¿R1 qué es igual? A L sobre K por A, ¿no? ¿Listo? 90 menos 85 sobre L. El espesor era 0, perdón, ¿cuánto es? 5 milímetros, ¿no? Como todo está en centímetros, trabajaré todo esto en centímetros, porque mi K está en centímetros, ¿no? Entonces puede trabajar todo en centímetros. 5 milímetros en centímetros es 0,5, ¿no? Por K. ¿Cuánto es K? 1,45. 45. Por el área. El área va a ser 10 por 10, ¿no? Listo. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es mi flujo? ¿Cuánto es mi flujo? H1 sería este, ¿no? H1. H1. ¿Cuánto es ese flujo, muchachos? $1450. 1450, ¿no? Eso está en calorías sobre segundo, ¿no? Listo, ya tengo el flujo de calor 1. Pero nosotros sabemos que como está en serie, flujo de calor 1 es igual al flujo de calor 2 es igual al flujo total, ¿no? ¿Listo? Entonces, el flujo de calor 2, ¿a qué era igual? Era debido a la convección, ¿no ve? Entonces, eso era temperatura de la superficie menos temperatura del ambiente sobre 1 sobre H por área. Pero este H2 ya tengo por esta relacioncita, ¿no ve? Que era igual a H1. H1 ya tengo que es 1450. Listo, fíjense. De aquí ya todo es dato menos el coeficiente de convección. Entonces, despejo. H es igual a ¿qué? Va a ser igual a 1450 sobre área por temperatura de superficie menos temperatura del ambiente. ¿Está bien despejado? Sí, ¿no? Esto sube, todo esto pasa a dividir, el área también. Sí, ¿no? Está bien. Listo, reemplazaré mis datos. H va a ser igual a ¿qué? 1450 sobre el área. ¿Cuánto era el área? 10 por 10. 100, ¿no? Ahora sí. 100. Temperatura de la superficie, muchachos. Ahora sí. Temperatura de la superficie, ¿cuál será? Esta es la película que se me ha formado por la convección. Entonces, ¿qué superficie está tocando esta peliculita? De espesor mínimo, habíamos dicho, ¿no ve? ¿Qué superficie está tocando? Esta superficie de mi placa, de mi pared. Y esa temperatura, esa superficie, ¿a qué temperatura está? 85 grados Celsius. 85, ¿no ve? 85 menos
Temperatura del ambiente. ¿A qué temperatura está mi ambiente? A 20 20. grados centígrados. ¿Cuánto es esto entonces? H minúscula. 0,223. 0,223 unidades. Caloría, grado centígrado. Estamos trabajando con centímetros, ¿no? Entonces, centímetros cuadrados por segundo. Listo. Ya tengo mi coeficiente de convección. Entonces, fíjense muchachos, esta peliculita como que está actuando. Está actuando como un aislante, ¿no? Está actuando como un aislante. Entonces, el flujo de calor. Entonces, fíjense, a esta plaquita, esta superficie está a 85. Pero fíjense, el ambiente está a 20 grados centígrados. Entonces, esta pequeña peliculita que se está formando está actuando como un aislante, ¿no? Y es así. ¿Han visto que solo es aplicar la formulita para convección? Esta partecita de convección es facilito. Por lo general no entra a los exámenes. Así que para su conocimiento nomás, ¿ya? Ahora sí, el ejemplito que les decía, el parabrisas de un automóvil se desempaña mediante el paso de aire caliente a 20 grados centígrados sobre su superficie interna. El coeficiente de convección en esta superficie es H interno igual a 30 watts sobre metro cuadrado grado centígrado. La temperatura del aire exterior es menos 5 grados centígrados y el coeficiente de convección es H exterior 65 watts metro grado centígrado, ¿no? Calcular la temperatura externa e interna del parabrisas del vidrio que tiene 4 milímetros de espesor. Ya, entonces acá nos dibujaremos nuestra ventanita, ¿no? Esta que sea nuestra ventanita del parabrisas. Algo así, ¿no? Visto de frente. ¿Cuánto es su espesor? 4 milímetros, me dice, ¿no? 4 milímetros. Espesor igual a 4 milímetros. K de la ventana es igual a 1,4 watts metro grado centígrado. Esto en metros va a ser 4 por 10 a la menos 3 metros, ¿no? ¿Por qué lo estoy transformando en metros? Porque mi conductividad está en metros, ¿ya? Listo. ¿Qué dice mi problema? Dice, el parabrisas del automóvil se desempaña mediante el paso de aire caliente a 20 grados centígrados. Entonces, este va a ser nuestro parabrisas del autito. Y dice que seguramente se ha empañado, ¿no? Estaba lloviendo, no sé qué ha pasado. Se ha empañado nuestro parabrisas, ¿ya? Por adentro. Entonces, ¿qué hacemos para desempañarlo? Me dice que encendemos el aire, la calefacción, y esa temperatura es 20 grados centígrados, ¿no? Para que se desempañe. Este, por si acaso, va a ser el H interno, ¿ya? Pero me dice que el ambiente también me está proporcionando una transferencia de calor por convección. ¿Lo ve? Entonces también se me va a crear otra peliculita acá del exterior. ¿Lo ve? Este va a ser el H externo. Y me dice que el ambiente está ¿cuánto? Menos 5 grados centígrados, ¿no? Listo. ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo hallar las temperaturas. Acá, ¿no? Esto lo borraré acá. Temperatura 1 le pondré ahí. Temperatura 2. Me está pidiendo hallar esas temperaturas. ¿Cómo puede ser, muchachos? ¿Alguna idea? H interior es igual a ¿cuánto? 30 watts metro grado centígrado, metro cuadrado. Y H exterior es igual a 65 watts metro cuadrado grado centígrado. ¿Listo? ¿Ideas, muchachos? ¿Ideas? Flujo total y luego de eso las temperaturas nomás. Sí, eso nomás, ¿no? Ya, ahora mi flujo, ¿de dónde está yendo? Derecha, izquierda. Así, ¿no? H. Listo. Puedo hacer analogía eléctrica, como les decía, ¿no? ¿Cuántas resistencias habrá? Va a haber 3, ¿no? 1, 2, 3.
Este va a ser R1, R2 y R3. Listo. Este R1 es convección, le pondré convección, pero es externa, ¿no? Este R2 es por conducción. Y este R3 es por convección externa. ¿Lo ven? Listo, me anoté mis temperaturas. Esta temperatura está en menos 5 grados centígrados. Este es T1, este es T2 y este es 20 grados centígrados, ¿no? Listo. Ah, sí, el R3 es interna. Ah, sí, perdón. Interno. Interno. Listo. Entonces mi flujo es en este sentido. Ahí eran mis resistencias, R1. R1 es por convección, habíamos dicho, ¿no ve? ¿Cómo sería la resistencia por convección? Temperatura de la superficie menos temperatura del ambiente sobre 1 sobre, ¿qué cosa? H por área, ¿no? Ajá. Listo, ese será 1. Pero fíjense, esta temperatura de la superficie, ¿qué va a ser? T1, ¿no? Para el exterior. Hacemos lo mismo, pero no tenemos esa temperatura. Ah, sí, eso es el flujo. La resistencia solo sería 1 sobre H por A. Ah, cierto, perdón. Eso ya es el flujo. Entonces va a ser la resistencia 1 sobre H por A. Esa es la resistencia. Tienes razón. Entonces, ¿puedes reemplazar, no? Directo. 1 sobre, ¿cuánto es H para el exterior? Exterior es 65. 65 por el área. ¿Qué área tomo? ¿Me da el área? No. Ya, ni modo. A nomás. R2. ¿Qué será igual a R2 por conducción? L sobre K. L sobre K por A, ¿no? Por conducción, es la pared. Entonces, L, ¿cuánto es L? 4 milímetros, eso es 4 por 10 a la menos 3 sobre K. ¿Cuánto es K? K del vidrio, 1,4. El área va a seguir siendo área nomás, ¿no? Ya, listo. R3 es por convección. 1 sobre H. H en este caso va a ser el exterior, no, el interior, ¿no? 30. Por el área. Listo. Tengo mis tres resistencias. ¿Puedo hallar una resistencia equivalente, no? Entonces, para hallar la resistencia equivalente va a ser R1 más R2 más R3. ¿Listo? R equivalente va a ser igual a R1, que es 1 sobre 65A más 4 por 10 a la menos 3, 1,4 por A más 1 sobre 30, 30A, ¿no? Listo, puede factorizar el área. R equivalente es igual a 1 sobre 65, 1 sobre, perdón, así, 1 sobre A, 1 sobre 65 más 4 por 10 a la menos 3 sobre 1,4 más 1 sobre 30. ¿Cuánto es esto? Calcúlenmelo. R equivalente entonces va a ser igual a algo sobre área, ¿no? Calcúlenmelo, estito. ¿Cuánto es? ¿Cómo es? ¿Cuánto es? 0.0516. 516. Listo. ¿Ahora qué puedo hacer? Puedo hallar el flujo total, ¿no? H es igual a ¿qué? A, en este caso el H total va a ser temperatura caliente menos temperatura fría, ¿no? ¿Cuánto va a ser la temperatura caliente? 20 menos temperatura fría menos 5 sobre un R equivalente.
El R equivalente va a ser todo esto, ¿no? En este caso va a ser 0,0516A. ¿Cuánto será mi H? En función del área. En función del área. $480,5, 4.5. ¿no? Listo, ya tengo, este es el flujo total, ¿no ve? Flujo total. Listo. Ahora nuevamente me copiaré esto. Listo. Tengo eso. ¿Qué he hallado? ¿Qué acabo de hallar? El flujo total, ¿no ve? Pero nosotros sabemos cómo está en serie nuestras resistencias. H1 va a ser igual a H2, va a ser igual a H3 y esto va a ser igual al H total, ¿no ve? ¿Qué me está pidiendo hallar? Me está pidiendo hallar las temperaturas T1 y T2. ¿Cómo puedo hacer eso, muchachos? Evaluar con R1 y luego Por, con R3. por separado, ¿no ve? Haremos por separado, entonces me va a quedar H1 lo pondré. H1 es igual a ¿qué? Es por convección, entonces va a ser temperatura de superficie menos temperatura del ambiente sobre, ¿qué cosa? El R que está entre esas dos temperaturas, que va a ser R1, ¿no? Este H1 ya tengo, es el H total que la acabo de hallar. Esto va a ser igual a 484,5 por área. Listo. Reemplazaré temperatura de la superficie. Esta va a ser la T1, ¿no? T1. Entonces, despejaré esa T1. T1 va a ser igual a ¿qué? 484,5 por área por resistencia 1. ¿Cuánto es la resistencia 1? Aquí está. 1 sobre 65 por área. 1 sobre 65 por área. Listo. Más temperatura del ambiente. Temperatura del ambiente es, para R1 era el, ¿cuánto era? El exterior, ¿no? ¿Cuánto es temperatura del ambiente para el exterior? ¿Cuánto es? Menos 5 grados centígrados. Perfecto. Más menos 5, ¿no? ¿Cuánto es T1? 2,45 grados centígrados. Listo, ya tengo la temperatura 1, ¿no? Hago lo mismo para hallar la temperatura 2. En este caso, ¿qué puedo escoger? Puedo escoger o estos dos puntos o estos dos puntos, ¿no? ¿Cuál quieren? R3. Ya, con R3 haremos. Entonces va a ser R3, H3 es igual a ¿qué? Nuevamente, este R3 es por convección, entonces va a ser temperatura de la superficie menos, o no, sí, no, temperatura de superficie menos temperatura del ambiente sobre R3 en este caso. Listo. Va a ser entonces, ¿y esto qué es igual? Al flujo total, ¿no ve? Es 484,5 por área. Listo, despejo. Este T superficie va a ser T2, ¿no? T2. Listo, entonces me va a quedar. T2 es igual a 484,5 por área por R3. ¿R3 cuánto era? 1 sobre 30.
menos temperatura del ambiente. ¿Cuánto es temperatura del ambiente? Para el interior, en este caso. ¿Cuánta es temperatura del ambiente? ¿Por qué menos? Por la formulita. Es temperatura de superficie menos temperatura del ambiente. Este menos siempre va a venir. ¿No ve? Siempre. Es por la fórmula. Ya, ¿cuánta es temperatura Y del le ambiente? suma, ¿no? Perdón. Ahí en el último menos, cuando lo hemos despejado, es más. No la fórmula, lo que Ah, estamos haciendo. sí, tienes razón. Más. Este menos pasa al otro lado con más, ¿no? Sí, tienes razón. ¿Más 20, cuánto? Más 20. 20, ¿no? ¿Cuánto es? ¿De 2? Área con área nuevamente se va. Treinta y seis como 15 me salió a mí. 36,15. Ya. Aquí algo creo que está mal. Debe estar bien, Oxy, porque el anterior era 85 y le llevaba un flujo de 20 grados centígrados, ¿no? Ya, entonces, a ver, pondremos nuevamente mi resistencia y mi resistencia. Acá tengo, ¿cuánto era acá? 20 grados. Acá tengo menos 5. Acá T1, ¿cuánto era? 2,45. Y acá es 36,15. ¿No? Listo, eso sería. Nuevamente, los convectivos, o sea, estas resistencias, están actuando como que hemos dicho, aislantes, ¿no? Listo, tengo cito. Ya, haremos una radiación más, que también es facilito, es aplicar fórmula. Y con eso ya estaría. Ahora, mañana quiero pasar termodinámica. ¿Está bien o...? Ya, pero igual. ¿Qué me dice? Para ¿Podría radiación. entrar en la parte teórica? Ya, entonces, para radiación, ¿qué me dice? La emisividad de una esfera metálica es 0,3 a 500 Kelvin, ¿lo ve? Irradia, y a 500 Kelvin irradia una potencia de 800 watts. ¿Cuál es el radio de la esfera? Ya. Vamos a entrar a radiación, les decía, ¿no ve? Radiación. Para radiación igual es una formulita nomás para el flujo de calor, que es igual a ¿qué? H es igual a E, que es emisividad, por sigma, que en este caso es la constante de Stephen Boltzmann, por el área, por la temperatura a la cuarta. ¿Ya? Esto es flujo de calor por radiación. ¿Ya? Esto nomás vamos a utilizar. En este caso me dice que es una esfera, ¿no? Y me está diciendo la emisividad. Aquí pondremos por si acaso, ¿ya? De todas formas está en su formulario todito esto. Este epsilon significa emisividad. 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 ¿Ya? Y esto es adimensional, por si acaso. Adimensional. Y esto, por si acaso, varía entre 0 hasta 1. ¿Ya? No puede ser mayor que 1, por si acaso. ¿Qué más? Tenemos este epsilon. Perdón, sigma. Sigma es el constante
Constante de Boltzmann le ponemos. Constante de Boltzmann. ¿Ya? Y esto es un valor constante. ¿Ya? Esto tiene un valor de, acá le pondremos, 5,67 por 10 a la menos 8 watt metro cuadrado Kelvin a la cuarta. ¿Ya? Esto es constante. Como la velocidad de la luz, ¿no ve? Ah, constante. Gravedad, constante, ¿no ve? Entonces, esto es un valor constante. ¿Qué más? Tenemos el área, sabemos que es el A, que es el área. Obviamente, este área. Este está en metro, unidades de longitud al cuadrado, ¿no? Ya. T, esto es temperatura. Ahora esto, muchachos, siempre en Kelvin. ¿Ya? Aclaración. La temperatura que introduzcamos en nuestra formulita de transferencia de calor o flujo de calor por radiación, siempre tiene que estar en Kelvin. ¿Ya? Listo. Me dice, tengo todos los datos, ¿no? Acá me pondré mis datos. Emisividad, que es 0,3. Temperatura, que es 500 Kelvin. Y me está dando una potencia de 800 watts. 800 watts. ¿Qué será esto, muchachos? 800 watts. ¿Qué será? ¿Qué nos estará dando el dato ahí? Potencia. Claro, potencia. Pero en nuestra formulita, ¿qué será? Flujo de calor. Flujo de calor, ¿no ve? Flujo de calor, ¿qué es? Esta H es flujo de calor, ¿no ve? ¿Esto en qué unidades está? Puede estar en watts, puede estar en calorías sobre segundo o joules sobre segundo, ¿no ve? Fíjense en las unidades. ¿Qué unidades tiene? Watts. ¿Qué unidades tiene esto? Watts. Entonces, esto es H, ¿no? Listo. Tengo esto, tengo temperatura, el área. El área de una esfera. ¿A qué será igual el área de una esfera? Y por el al cuadrado. 4 pi radio cuadrado. De una esfera, ¿no ve? De una circunferencia es pi por radio al cuadrado. Pero de una esfera el área es 4 4 pi pi. r cuadrado, ¿no ve? Esto fue como me está pidiendo ayer el radio. ¿Qué tengo que despejar? Tengo que despejar el área, ¿no? Área va a ser igual a que H sobre E, constante de Boltzmann, temperatura a la cuarta, ¿no? Tengo todos esos datos. Reemplazaré área más 4 pi radio al cuadrado igual a H sobre emisividad, constante Boltzmann, temperatura de la cuarta. R va a ser igual a qué? Raíz de qué? H sobre 4 pi, emisividad, constante Boltzmann, temperatura a la cuarta, ¿no? Reemplazo datos, tengo todos mis datos. El flujo de calor, H800. 4 pi, emisividad, contra la emisividad, 0,3, ¿no? Constante de Boltzmann, 5,67 por 10 a la menos 8. Y temperatura era 500, si no me equivoco, a la cuarta, ¿no? Listo. Ahí me lo radio, muchachos. ¿Cuánto será? Me tiene que salir en metros, ¿no? .245 metros, ¿no ves? Ya, si lo que transformamos en centímetros, R va a ser igual a 24,5 centímetros, ¿no? Listo. Respuesta. Listo. Así sería. Éxito es radiación. Como les digo, es fácil solo reemplazar datos en la fórmula y ya estaría todo. Ahora, una pregunta teórica puede ser, ¿cuánto es el coeficiente de emisividad para un cuerpo negro? ¿Ya? Para cuerpos negros, negros, la emisividad es igual a 1. ¿Ya?
¿Por qué cuerpos negros? ¿Por qué es igual a 1? Porque ustedes saben que el color negro absorbe el calor, absorbe más calor que los demás cuerpos de otros colores, ¿no? En este caso, las cosas más oscuras, si lo ponen al sol, va a absorber más calor que algún otro objeto que le pongan blanco, por ejemplo, porque blanco refleja los rayos del sol, ¿no? Entonces, los cuerpos oscuros o los cuerpos negros, siempre su emisividad va a ser 1. ¿Ya?